Les saludo con mucho gusto. Hoy es 18 de mayo del año 2020. Estamos ya en la recta final de nuestro programa de estudios de ontología jurídica. La clase pasada iniciamos con el tema 6 y último de nuestro programa de ontología de la profesión del abogado, que como les he comentado, vamos a atender este tema, al igual que el tema 5, en 2 sesiones por subtema, ya que son los más relevantes hacia la preparación deontológica que se busca tengan. Hoy estamos desarrollando el subtema 6.1 concepto, y así lo vamos a hacer también, al igual que con los que continúan. Son solo 2 subtemas más los que siguen: 6.1 fundamentos y fines, 6.3 misión, condiciones, deberes y reglas, para que concluyamos con nuestro programa completo de estudios. Recuerden que desde la primera clase entramos directo a trabajar al programa. Hemos desarrollado todos los temas con sus subtemas, no se ha quedado uno pendiente. Y de igual forma, desde la clase número 1 en línea continuamos trabajando, y hoy tenemos el fruto que vamos muy bien en tiempo, que hemos atendido al momento a todos los subtemas, y es el objetivo, que continuemos desarrollando los últimos 2 subtemas que nos quedan y se terminó el programa. Me llena de gusto porque ha sido un gran grupo, hemos trabajado bien, hemos avanzado, hemos desarrollado los temas, estos últimos, con mayor profundidad, para que el conocimiento sea más amplio y tengan así una mejor preparación. Vamos a entrar pues al tema 6.1 concepto de la deontología jurídica. Y para ello les presento un texto que es de 3 damas, 3 mujeres. Eso me llenó de alegría, que sean tres mujeres las que presentan un texto magnífico. Es de estas lecturas que yo les sugiero guarden en su biblioteca personal jurídica el enlace, porque presentan magníficamente el tema. Ustedes lo van a ver. Son 9 cuartillas, las cuales se disfrutan muchísimo en la lectura. Les he comentado que el abogado debe tener la capacidad de, a partir de un texto, poder en una vista general identificar los puntos principales, porque los abogados manejamos muchísima información siempre, muchísima, en todos aspectos, en la información que nos proporciona el cliente, en la información para dar sustento jurídico, leyes, códigos y reglamentos, ustedes lo saben, son sumamente vastos. Entonces el abogado debe desarrollar esa capacidad de poder identificar con una vista general los elementos esenciales de la información que desea obtener. En este caso son solo 9 cuartillas. Generalmente las lecturas que les pongo son breves, y si son mayores, si son libros completos, por ejemplo, pues les indico, ¿no?, qué páginas hemos de tocar. En esta ocasión las 9 son maravillosamente, miren ustedes, en las primeras cuartillas nos presenta en ámbito general el tema. Después la página 3 nos presenta la obligación ética, por ejemplo, imagínense ustedes. Después nos habla de la conciencia profesional, esta que tenemos que tener siempre muy presente, en la página 4. Después nos habla de los criterios de valoración, de la eticidad, cómo se valora la ética, importantísimo. Esto está en la página 5. En la página 6 nos habla de educación de la conciencia profesional. Y aquí algo importantísimo que van a enfrentar continuamente, que es la conciencia y situaciones de conflicto. Fíjense ustedes qué interesantísimo
Después en la página 7 nos habla de la honestidad profesional. Fundamental, fundamental. Y en la página 9 nos habla de principios de honestidad e integridad. Vean ustedes cómo todo esto engloba a la deontología jurídica, que es el deber ser. Recordemos que deontología es el deber ser de una profesión y deontología jurídica es el deber ser del abogado. En las primeras 3 páginas nos presentan el concepto de deontología jurídica, el cual vamos a atender en este momento, en este texto que se llama Principios Generales de la Deontología Jurídica, de 3 mujeres, María Elena Uriarte, Cecilia Lavista y Sofía Lanza. Vamos al texto. Nos dice: a lo largo de la historia se ha entendido que el derecho y el oficio del jurista es estar al servicio de la violencia y la injusticia en cualquier circunstancia. Es por ello que el jurista trabaja a favor de la justicia en defensa de la paz que toda sociedad necesita para su armónico desarrollo. Cada vez más se hace evidente que la necesidad de profesionales del derecho íntegros y capaces de resistir a las presiones de cualquier tipo que la sociedad de nuestro siglo exige. Es importante tener presente que las virtudes profesionales son tales si realmente coinciden al fin de la profesión. Si por medio de ellas no fuera posible lograr lo buscado, no tendría importancia poseerlas. Entre tales medios ocupa un lugar fundamental los principios deontológicos y las virtudes profesionales. Y aquí nos menciona en el siguiente apartado: sentido y razón de ser de las profesiones jurídicas, el jurista y la justicia. La razón última es la justicia. Es un elemento común de todas las ramas jurídicas en mayor o menor medida. Ya Ulpiano es un personaje importantísimo del derecho romano, destacó la importancia que existe entre el derecho y justicia. En sus palabras decía: conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde deriva el nombre ius, que significa derecho, esto llamado así por derivar de la justicia. Y recordemos también que derecho pues significa en línea recta, que es el andar que siempre va a tener el abogado en su desarrollo profesional. Seguimos. La mayoría de los autores defienden al derecho como la ciencia de lo justo y de lo injusto, y colocan al jurista como el científico de la justicia. Vean qué buena definición, el científico de la justicia. Él mismo en sus sentencias declara que es lo justo en el caso concreto, y el fiscal defiende lo que considera justo de acuerdo con la legitimidad vigente y las circunstancias particulares. El abogado, en cambio, persigue lo que entiende que es el derecho para él, de acuerdo a la postura que defiende y principalmente los intereses de su cliente. A pesar de haber comenzado a definir lo que para nosotras, hablan las autoras, es el sentido de la profesión jurídica, conviene matizar que desde el siglo XIX, especialmente con Kelsen, la mayoría de los conocedores del derecho están acostumbrados a entender el oficio del juez como el discernimiento entre lo ilegal y lo legal. La corriente más conocida es el positivismo, que utiliza la técnica del derecho de forma cerrada e inconclusa. Se juzga tal como la ley lo dice. A pesar de ello, no todos los juristas actúan de igual modo. Nos habla de lo justo y lo legal en el pensamiento clásico. Nos vamos al siguiente apartado, que nos habla de la justicia como virtud del jurista. Es importante tener presente que la justicia no corresponde siempre al concepto de justo. Los romanos defienden a la justicia como la virtud que nos inclina a
obra rectamente, conforme a las normas, lo justo. Y es lo que les comentaba hace un minuto. El jurista está obligado a obrar de forma prudente de acuerdo a un orden normativo previo, ya que no crea lo justo legal o lo justo natural. Es por tanto que está obligado a actuar de acuerdo a un hábito de voluntad y no de acuerdo a un ideal. Esto es importantísimo, porque en el ideal de justicia, pues cada quien tiene su noción y cada quien piensa que su causa es la justa. Pero recordemos que si se está en juicio es porque hay dos ideas encontradas que no han podido encontrar un equilibrio y que van a un tercero, que es el tribunal, en donde esperan su causa sea escuchada y se les dé resolución justa. Consecuentemente de ello, una de las dos causas se va a decretar injusta, mayor o menormente injusta. Y es cuando se dice que se pierde el juicio, pero no es eso, simplemente se da una valoración de la situación partiendo de la justicia y del bien común, que son los ideales que se persiguen dentro de el ámbito jurídico. Y vamos al punto medular de esta lectura: principios de la deontología jurídica, es decir, el concepto que estamos buscando. La autora Ángela Aparici, una mujer, nuevamente me da mucho gusto esto, establece que los principios de la deontología jurídica y la virtud profesional pueden entenderse como medios más adecuados para alcanzar el fin de determinada profesión. Pero no existe una unanimidad de conceptos, sino que algunos lo relacionan a principios éticos, mientras que otros lo ven como verdaderos deberes generales. La autora Aparici se inclina por entenderlo como el principio debido y lo relaciona directamente con la ética profesional. Los principios básicos tienen una estrecha relación con la virtud profesional, que podrán llegar a hacerse realidad en la medida en que se actualice mediante los mismos hábitos de voluntad conforme con las exigencias que presenta la razón práctica. En un lenguaje profesional es muy difícil diferenciar entre lo que se entiende por principios deontológicos y virtud profesional. Fíjense ustedes, aquí aparece un elemento importantísimo: la virtud profesional. Así, por ejemplo, suele hablarse del principio de lealtad profesional, cuando puede también llamarse como una virtud del ser humano, por supuesto, ¿no? Los principios deontológicos tienen grandes coincidencias con los éticos de las diversas profesiones. Es por tanto que puede decirse que en la deontología profesional existen dos principios universales aplicables a todos los profesionistas intelectuales libres, tales como el principio general de obrar según ciencia y conciencia. Fíjense ustedes qué importantísimo. La ciencia, que nos va a dar un punto de vista que ya está establecido, y la conciencia, que va a someter a una valoración esos principios. Continúa. Tal como expresa Aparici en su libro, se puede afirmar que se trata de un principio marco o universal, en el sentido de que en él pueden confluir todas las valoraciones éticas de la actividad profesional. Dicho principio implica nada más ni nada menos discernir el bien y el mal, ver qué es lo que se puede y qué lo que no se puede hacer, para así poder evitar esto último. Por ello, tal y como expresa también dicha autora, tal principio remite en primer lugar a la obligatoriedad de poseer los conocimientos técnico-jurídicos requeridos para actuar correctamente. En segundo lugar, dicho principio destaca la libertad y su inevitable consecuencia,
como lo es la responsabilidad personal por los propios actos. Y miren ustedes, ahí tenemos los principios, de ahí podemos obtener ya el concepto de deontología jurídica, que recordemos es el deber ser del abogado. Ir con rectitud y ética por los caminos del derecho. Les mando muchos saludos, sigo atento de ustedes.